donde tenemos este voltaje Vx sobre 2K, 2 miliamperios, 3 voltios independientes. Recuerden que las fuentes dependientes son las fuentes que dependen de una variable, en este caso Vx. Vx, según el valor que obtenga el valor de esta resistencia en voltaje, va a tener el valor de esta fuente de corriente. ¿Ok? Perfecto. Eso es una fuente dependiente. Y esto es una fuente independiente, no depende de ningún valor, ninguna variable. ¿Okay? Entonces, en este tipo de el voltaje Thevenin en este tipo de ejercicio lo vamos a encontrar prácticamente igual que en cualquiera de los otros. Vamos a abrir, ¿qué cosa? El circuito, vamos a eliminar la carga, en este caso B sub 0, en paralelo con esta resistencia, esta va a ser nuestra carga y vamos a eliminarla. Una vez que lo eliminamos, vamos a tener esto que está acá y vamos a tener nuestro voltaje de circuito abierto entre A y B. Y ahí vamos a encontrar el voltaje y ese va a ser mi voltaje de Thevenin. Por lo tanto, mi voltaje de Thevenin, ¿verdad? Para este circuito va a ser el voltaje de circuito abierto entre estos dos puntos. Ok. Entonces el voltaje de circuito abierto entre estos dos puntos va a ser prácticamente un LVK aquí, ¿no? Un LVK acá. Entonces un LVKI me va a dar mi voltaje VOC. Entonces haciendo un LVK en ese punto, mi LVK ahí va a ser igual a ¿quién? Menos 3 voltios. Menos 3 voltios. Esto viene acá y aquí, ¿cuánto? ¿Qué potencial le ponemos acá? Acá vamos a imaginar que hay una corriente que baja por esta resistencia. A esa corriente le vamos a llamar I sub 0. I sub 0 eso va a ser igual a esta corriente que viene para acá, por lo tanto aquí es menos y aquí es más. Por convención pasiva de los signos. Entonces, por aquí entra por más y aquí sale por menos esta corriente. Entonces igual menos 3 menos 100 el voltaje que cae aquí. Menos el voltaje que cae ahí, que es 2 kilos por I sub 0. Siendo el LVK sería ahora más VOC. Y ahí vamos a ver entonces que VOC va a ser igual, todo esto igual a 0. Por lo tanto, VOC, despejando de VOC, nos va a quedar positivo acá y el resto nos va a quedar positivo en el otro lado, ¿no? Va a ser igual a 3 voltios más 2 kilos por I sub 0. Si ustedes se fijan, I sub 0 entonces es el que tenemos que encontrar, porque ya tenemos que es 3 voltios, perdón. Ya tenemos que es 3 voltios. Entonces, permítanme, problemas técnicos acá con el mouse. Entonces, tengo 3 voltios. Acá, I sub 0 tengo que encontrarlo, no lo tengo, pero ya sé que esta corriente de malla va a coincidir con I sub 0. Entonces, si encuentro I1, encuentro I sub 0, porque esta corriente de malla nunca va a pasar por acá. Entonces, haciendo análisis de malla, acá voy a encontrar I sub 0. Entonces, si yo hago un análisis de malla aquí, yo voy a tener que I1, haciendo análisis de malla, voy a encontrar I1. Entonces, al hacer el análisis de malla, voy a tener, en la malla I1, voy a tener ¿qué cosa? Que I1 va a ser igual a ¿quién? A Bx I1 va a ser igual a ¿quién? A Bx. Vamos a poner un prima para diferenciarla de esta sobre 2K. ¿Ya? Este corriente de malla coincide con esta fuente de corriente dependiente, por lo tanto se la puedo asignar a I1. ¿Ya? Y ese sería mi análisis de malla ahí. Mi análisis de malla abajo va a ser I2 coincide con esta corriente de fuente de corriente, no la comparte con ninguna corriente de malla,
Por lo tanto, I2 va a ser igual a ¿quién? I2 va a ser igual a 2 miliamperios. Ya tenemos nuestros dos análisis de malla acá. Entonces, por lo tanto, ya puedo encontrar prácticamente I1, ¿verdad? Ya puedo encontrar I1. Para encontrar I1 necesito hallar Bx, pero ¿quién va a ser igual Bx'? Bx' tiene más, menos aquí, significa que la corriente que atraviesa esta fuente podría decir que es Ix. Entonces, Ix por 4K me va a dar Bx, ¿verdad? Entonces, puedo decir entonces que I1, que va a favor de Ix, menos I2, que va en contra de Ix, va a ser igual a Ix, ¿ya? Por lo tanto, Bx' va a ser igual a ¿quién? A la corriente que atraviesa esa resistencia, que es la corriente malla que va a favor y la corriente malla que menos la corriente malla que va en contra. I1 menos I2 van a ser igual por 4K, va a ser igual a Bx. ¿Ya? Bx. Entonces ya puedo encontrar prácticamente, poner en función esta ecuación en función de I1 para encontrar I1, ¿no? Tengo esta ecuación con Bx, entonces ¿quién va a ser igual a I1? Bx va a ser igual a 2K por I1, ¿no? Si lo ponemos en función de I1 para que es lo que necesitamos, entonces Bx va a ser igual a ¿quién? 2K por I1, despejando aquí. 2K por I1. Y esto va a ser igual a ¿quién? Multiplicando esto voy a tener que 4K por I1, ¿verdad? 4K por I1. 4K por I1 menos 4K, perdón, siempre se me olvida poner el kilo. 4K por I1 menos 4K por I2. ¿Pero cuánto vale I2? Vale 2 miliamperios. Entonces 2 miliamperios. Entonces esto me va a quedar igual a 2K por I1, lo puedo pasar para acá, y esto 4K por 2000 y me da menos 8 voltios, lo paso al otro lado positivo. 8 voltios va a ser igual a ¿quién? Este lo paso negativo. 2K, 4K y 1 menos 2K y 1 me queda 2K y 1. Ya vamos a tener I1. Por lo tanto, I1 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 8 voltios. Va a ser igual a 8 voltios sobre 2K. Por lo tanto, esto va a ser igual a ¿quién? A 4 miliamperios. Y 1 va a ser 4 miliamperios. Por lo tanto, ya voy a tener VOC. VOC va a ser igual a 3 voltios más 2 kilos por I sub 0. I sub 0 es igual a I1. Por lo tanto, fíjense bien, I sub 0 es igual a I1, porque I1 es el mismo corriente de malla acá, es la misma corriente de malla, I sub 0 igual a I1, por acá no puede pasar ninguna corriente porque está abierto el circuito. Entonces, 4 mili por 2 kilos, 8 voltios. Por lo tanto, VOC va a ser igual a ¿quién? 11 voltios. Ya tenemos nuestro voltaje de Thevenin, ¿verdad? Que es igual al voltaje VOC, que va a ser igual a 11 voltios. Ahora solo nos falta encontrar la resistencia de Thevenin. Continuemos. Entonces nuestra resistencia de Thevenin
va a ser la resistencia vista desde el punto de A y B, la resistencia de Thevenin. Pero como no tengo solo fuentes independientes, no me sirve solo apagar las independientes. Poner un voltaje de prueba podría hacerse, ¿verdad? Pero lo que podemos hacer acá, y vamos a hacer el siguiente método, y es que vamos a agregar a nuestro ejercicio una corriente de cortocircuito. Este cortocircuito que vamos a hacer entre estas dos terminales va a ser nuestra corriente de Norton. Por lo tanto, mi resistencia de Thevenin la voy a encontrar de la siguiente manera. Cuando tenga combinaciones de voltaje y de voltaje independiente, corriente independiente con fuentes dependientes e independientes, entonces voy a hacer un cortocircuito entre las dos terminales y voy a encontrar esa corriente ISC, que es mi corriente de Norton. Y entonces mi voltaje, mi resistencia de Thevenin va a ser igual a ¿quién? A este voltaje de Thevenin que ya encontré, o voltaje VOC, entre mi corriente de Norton o mi corriente de cortocircuito. ¿Ok? Mi resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje de Thevenin que ya lo encontré entre esta corriente de cortocircuito. Entonces necesito hallar ISC. Nosotros nuestra corriente de cortocircuito es lo que tenemos que encontrar para poder encontrar nuestra resistencia de Thevenin. Entonces vamos a hacer un mismo análisis de malla como el que hicimos anteriormente para encontrar VOC. Pero en este caso, bueno, ya tenemos, vamos a ahorrarnos tiempo porque ya sabemos que I1 va a ser igual a B. En este caso le vamos a poner 2' para diferenciarlo del otro sobre 2K. Ya eso ya lo tenemos. También tenemos que I2 es igual a 2 miliamperios igual a 2 miliamperios. Por lo tanto, ya tenemos eso rápidamente analizado, es lo mismo que hablamos la vez pasada, y ahora vamos a hacer este análisis de malla en ISC. ISC, esta corriente que ve aquí, y es la misma corriente de malla, es igual a ISC, por lo tanto, si hay ISC, encontramos nuestro prácticamente resistencia de Thevenin. Recuerden que nuestra resistencia de Thevenin va a ser el voltaje de Thevenin que hayamos entre esta corriente. Entonces vamos a hacer el análisis de malla aquí y sería menos 3 voltios por más las corrientes ISC, que es la corriente de malla que estoy analizando, ¿verdad? ¿Por quién? ¿Por quién? ISC por la resistencia por donde atraviesa ISC, que es 2 kilos, menos las contribuciones de las mallas. Esta malla contribuye con 2 kilos menos un I1 por 2 kilos, I1 por 2 kilos. La otra malla, como no compartimos resistencia con esta malla no comparte con ella, entonces no tenemos ningún aporte, por lo tanto todo esto es igual a 0. Y ya tenemos nuestra ecuación, ya tenemos I1, que I1 es igual a Bx sobre 2K, y simplemente vamos a resolver la ecuación según lo que vemos acá, menos 3 voltios más la corriente de cortocircuito, que es la que ando buscando, por 2 kilos menos I1, pero ¿cuánto vale I1? I1 vale Bx sobre 2K. Bx sobre 2K, ¿por quién? Por 2K. Esto va a ser igual a 0. Estos 2K multiplican a I1, pero I1 ¿quién va a ser igual? Bx sobre 2K. Por lo tanto, 2K y 2K se van y solo me queda Bx. Entonces, menos 3 voltios más ISC por 2 kilos menos Bx 2', ¿verdad? Porque 2 kilos y 2 kilos se van, entonces esto va a ser igual a 0.
pero yo necesito entonces encontrar Bx para poder encontrar ISC, ¿verdad? Si no encuentro Bx, entonces no voy a poder encontrar ISC, pero ya sabemos que Bx va a ser igual, a ver, Bx, vamos a hacerlo acá, ya sabemos que Bx va a ser igual a ¿quién? A I1 menos I2 por 2K, por 4K, perdón, por 4K. Entonces, y sabemos que I1 es Bx sobre 2K. Ya tenemos I2, entonces aquí ya podemos hallar Ix. Bx va a ser igual a Bx2' sobre 2K menos I2. ¿Cuánto vale I2? I2 vale 2 miliamperios. ¿Por cuánto? Por 4K. Entonces ya vamos a encontrar aquí Bx, ya la podemos sustituir Bx, ¿no? Porque aquí me quedaría Bx va a ser igual a este 2K por 4K, me queda 2Bx, sacando el paréntesis. Multiplicando 4K por el paréntesis sería 2K por 4K. 4K entre 2K se me dan los kilos. 4 entre 2 a 2 menos 4 kilos por 2 miliamperios, 8 voltios. ¿Bien? Por lo tanto, los 8 voltios los paso al otro lado positivo. Y entonces me queda aquí 8 voltios positivo. 8 voltios positivo. 8 voltios positivo. Y a 2X paso este negativo para acá y me va a restar. Y entonces Bx me va a quedar a 8. Este Bx pasa para acá negativo. 2Bx menos un Bx me queda Bx. Bx igual a 8. Por lo tanto ya tengo Bx que es igual a 8. Ya puedo sustituir aquí menos 3 voltios más ISC menos 2K. ISC, perdón, por 2K menos 8 voltios. Esto igual a 0. Por lo tanto, ISC ya lo puedo despejar, ¿no? Es igual a ISC. 8 menos 3 menos 11 pasa al otro lado, positivo 11 voltios. Sobre los 2K que están multiplicando ISC. Entonces significa que ISC va a ser igual a 11 voltios sobre, perdón, va a ser igual a 11 sobre 2 miliamperios. Ya podemos hallar entonces nuestra resistencia de Thevenin. Mi resistencia de Thevenin va a ser igual a los 11 voltios que es el voltaje de Thevenin. 11 voltios sobre 11 sobre 2 miliamperios. 11 medio de miliamperios. 11 medio de miliamperios. Eso, ¿verdad? Dividiendo eso, matemática básica, se me va a ir los 11 y me va a quedar los de mili, pasa para arriba, entonces pasa kilo, entonces me va a quedar en 2 kilo ohmio. Entonces ya tengo mi resistencia de Thevenin, que es de 2 kilo ohmio. Entonces ya puedo, entonces, vamos a ver acá, mi equivalente de Thevenin va a ser 11 voltios y 2 kilo ohmio. Voy a colocar de nuevo la carga que la eliminamos del inicio. Miren, esta carga la habíamos eliminado para analizar el circuito. Conectamos la carga y ya podemos hallar V sub 0 por un divisor de voltaje, que eso ustedes tienen que ser expertos y se los dejo ya para que ustedes lo realicen. Entonces, recapitulando lo que vamos a hacer aquí, voltaje de circuito abierto siempre va a ser mi voltaje de Thevenin. La única diferencia que vamos
a tener acá cuando tengamos combinaciones de voltaje de fuentes dependientes y fuentes independientes es que voy a hacer un cortocircuito en A y B, donde dice el B o C, y voy a encontrar la corriente cortocircuito. Esa corriente cortocircuito me va a permitir a encontrar la resistencia de Thevenin, ya que esta va a ser igual al voltaje de Thevenin entre esa corriente cortocircuito, que es la misma corriente de Norton. Ok, entonces espero que les sirva el video. Vamos a continuar con otros temas.